Bueno, vamos a ver resolución de circuitos por el método de Kirchhoff. Lo primero que vamos a ver es circuitos RC. Cuando tienes una fuente de voltaje, tienes un capacitor y un resistor, el capacitor, el resistor y la fuente de voltaje. Entonces, dice que la suma de los voltajes es igual que cero, debe ser siempre cero. Y esto en realidad es este voltaje en realidad es voltaje consumido. Entonces, ¿cómo calculo el voltaje que consume una resistencia? Hola, Leileo. ¿Cómo calculo el voltaje que consume un capacitor? Dice que la carga en un capacitor es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, despejando de aquí el voltaje, va a ser igual a la carga entre la capacitancia. Me gusta más la carga con minúscula. Ahorita van a ver. Bueno, me gusta más con minúscula porque en una función que vamos a ver más adelante, que es la transformada de Laplace, cuando se transforman las cosas al dominio de la frecuencia, se acostumbran que las funciones vayan con mayúsculas. Entonces las funciones que dependen del tiempo se acostumbran más que vayan con minúsculas. Como las f's que han visto desde cálculo, por ejemplo, que tienen f de x, esta f es minúscula. Entonces cuando lo pasan al dominio de la frecuencia, se representa así. Pero es un spoiler de más adelante, todavía no lo vamos a ver. Pero bueno, ¿cómo se calcula el voltaje que consume un inductor? El voltaje es igual al inductor, el capacitor, donde C se miden para la resistencia se mide en ohm y es L por dI en dt. Y bueno, inductores, y L se mide en henrios. Pero todavía queda un pequeño detalle. Este es voltaje consumido. Las fuentes de poder, las baterías, todo esto consume voltaje. ¿Consume voltaje? Pues en algunas ocasiones, dependiendo cómo las conectes, pero cuando solamente tienes una fuente de poder, esa no consume voltaje, suministra el voltaje. Entonces, cuando hacemos la suma de voltajes, estos voltajes se consideran negativos. Esto yo creo que sí es importante que se los ponga más que las transformadas de Laplace. El voltaje suministrado por una fuente de poder se considera negativo. Entre paréntesis, es decir, no consume, sino que suministra. O sea, una fuente de poder no va a suministrar, no va a consumir el voltaje, lo va a suministrar. Y entonces, ¿cómo quedaría la suma de voltajes para esta malla en particular? La corriente estaría saliendo así. Y entonces dirías que el consumo de la fuente de poder, perdón, el consumo el capacitor, que es el primero que tenemos. Entonces, es igual a la carga por 1 sobre la capacitancia más, bueno, vamos a hacerlo más simple. Voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia menos el voltaje de la batería
va a ser igual con 0. Entonces, este que es negativo, lo voy a pasar al otro lado y entonces el voltaje que me consume el capacitor más el voltaje que me consume la resistencia va a ser igual al voltaje que me suministra la batería. Hasta ahí están de acuerdo, ¿no? Ahora sí, ya le voy a poner estas ecuaciones aquí. El voltaje que me consume un capacitor es esto. Q por 1 sobre C. Más el que me consume la resistencia es este, la de Viva la Reina de Inglaterra, ¿no? Y esto es igual a... pues al voltaje, ¿no? Pues sí, pues nada más tal. O lo pueden representar como, como una fuerza electromotriz, con una epsilon. Como gusten o manden. Entonces, aquí tengo un pequeño problema. Tengo dos variables y tengo otro pequeño problema, que la corriente, la cual se mide en amperes, es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, si lo sustituyo esto acá, queda así. Es igual a la carga por la derivada de la carga, lo escribí mal, 1 sobre C, más la resistencia por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y eso es igual al voltaje. ¿Y quién es la única incógnita que tenemos ahí? La carga. Porque se supone que te van a dar el capacitor y el resistor y el voltaje. Y entonces tú vas a tener que calcular la corriente que llega a la malla. Y la vamos a calcular por medio de la carga. Entonces tenemos un pequeño problema. Tenemos una ecuación diferencial. Y entonces para resolver la ecuación diferencial pues hay que integrar. Una cosa antes de integrar, a mí en lo particular me gusta la afición de dejar siempre se puede poner primero a la derivada de mayor rango, que en este caso es la única derivada que hay, la ponemos primero y la ponemos solita. Entonces poniéndola primero quedaría así: la resistencia por la derivada de la carga por la derivada entre la derivada del tiempo más la carga por 1 sobre C es igual a V, que es el voltaje. Ya nada más la cambié de lugar con la suma, tan. Lo que sigue es todo lo divido entre la resistencia para dejarla solita. Todo lo voy a dividir entre la resistencia y entonces ya nada más queda así: dQ en dt es igual a más la carga por 1 sobre R por C es igual al voltaje sobre la resistencia. Y así es como queda. Entonces vamos a resolver esa integrando de la manera tradicional que ustedes conocen. Bueno, no tan tradicional porque es con cambio de variable. ¿Sí se acuerdan cómo se hacen esas? No. Más o menos tirándole al más o tirándole al menos. Al menos, por supuesto, profe. Of course, my horse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que poner la carga de un lado junto con su derivada y el voltaje y todo lo demás del otro lado. Entonces, pues vamos a proceder. Lo pasamos al otro lado y quedaría así: dQ en dt es igual al voltaje sobre la resistencia menos la carga que multiplica a 1 sobre resistencia por capacitancia. Entonces nada más está positivo, lo mandé negativo ya. Tan. Ajá. ¿Qué más? Pues ahora, no, pues no hay nada más que hacer. ¡Wow! Todo eso va a ir al otro lado. ¿Por qué? Para que quede así: dQ
sobre el voltaje sobre la resistencia menos la carga por 1 sobre la capacidad por la resistencia es igual, todo este que está multiplicando lo manda al otro lado, perdón, está dividiendo, lo manda al otro lado multiplicando. Y esto ya se puede integrar porque ya tiene la forma, de la derivada de U sobre U. Esto. Entonces, pues para integrarlo necesito calcular primero U. ¿Quién es U? B sobre R menos U sobre 1 sobre RC. No sé, R o RC, es igual. Entonces, ¿quién es la derivada de U? Esto es constante, sería la derivada de U, pero ¿quién es mi función que quiero buscar? Pues la carga, ¿no? Esto no tiene carga, entonces, bye bye. Entonces, esto es menos esta parte, 1 sobre RC, y la derivada de Q se escribe igual. Y entonces ya nada más lo único que me queda es despejar la derivada de Q. ¿Quién es la derivada de Q? Es este menos, ahí está, es igual a la derivada de U por, ¿quién? RC. Yo creo que lo pongo así, por menos RC. ¿Sí? Menos RC por la derivada de U. Esto va a ser entonces la derivada de Q. En vez de Q voy a poner esto, y en vez de todo esto simplemente voy a poner U, y ya está en términos de una sola variable. Se supone que es para simplificar la vida. Si quisiera simplificarme la vida no pongo esto, profe. Bueno, entonces, ¿qué? Tú, de Q, ahora te llamas menos R por C. Menos RC por la derivada de U. Y en vez de toda esta cosa que está aquí muy fea, le llamamos U. ¿Y esto es igual a quién? A la derivada del tiempo. Entonces, ahora sí, ya nada más pueden...